Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Les doy la más cordial bienvenida hoy viernes 14 de junio del año 2013 a Informa TV. Hoy veremos que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal arranca con su cuarta campaña de reciclaje escolar. Además, estaremos viendo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán acerca sus servicios con un ombudsmóvil. También estaré informando que Naciones Unidas ha elevado a 93,000 el número de muertos en Siria. Además, veremos que UNICEF alerta sobre explotación infantil. Esto más en unos instantes. Quédese con nosotros. El 14 de junio, según Naciones Unidas, se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. Con esto damos inicio a nuestra información a nivel nacional. En vísperas del periodo vacacional y próximo regreso a clases, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal inició por cuarto año consecutivo su campaña denominada Haz de tus útiles un buen papel. Esta campaña de reciclaje comenzó desde el pasado 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. De acuerdo con su compromiso permanente con el medio ambiente, la Comisión de Derechos Humanos lleva a cabo esta iniciativa a través de su programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente conocido como PRODEHUMA, con el objetivo de poder fomentar en la ciudadanía y especialmente en las niñas y los niños una cultura de reciclaje y reutilización de artículos escolares. Así también busca el poder hacer conciencia sobre la destrucción masiva de árboles que conlleva la fabricación de cuadernos y libros nuevos cada año. Con la finalidad de poder acercar los servicios que ofrece la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán a todas las comunidades más alejadas, ya se puso en marcha el ombudsmóvil, el cual recorrerá diversas regiones de la entidad para poder brindar capacitación, orientación y asesorías a toda la población. Durante el inicio formal a los trabajos del ombudsmóvil que se realizaron el día de ayer, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos expresó que aun cuando se cuenta con oficinas regionales en los municipios de Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, Zitácuaro y Zamora, aún así resulta insuficiente para toda una cobertura de los servicios que ofrece la Comisión en todo el estado. Por esta razón, el ombudsmóvil es un vehículo equipado como oficina que será atendido por personal de la Comisión de Derechos Humanos, el cual brindará capacitación, orientación y asesoría jurídica a la población que visite. Esto será sin ningún costo. Además, a la población se le va a proporcionar el número gratuito, el número telefónico que es gratis, 01800-640-3188, con el fin de poder darle seguimiento a cada uno de los asuntos. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos participó en la inauguración del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte realizado en Madrid, España, donde participará el día de hoy viernes con una ponencia. El Ombudsman Nacional resaltó en el acto inaugural que el organismo que preside tiene entre sus programas la atención de casos de mexicanos condenados a pena de muerte en el extranjero, esto con el efecto de poder verificar que reciban la asistencia consular y jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores a través del seguimiento del estado procesal de cada uno de los casos. A través de un comunicado de prensa, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha indicado que el programa contra la pena de muerte de mexicanos en el extranjero actualmente da un seguimiento a 62 casos de mexicanos sentenciados a la pena capital. 59 de ellos se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica y 3 más se encuentran en Malasia. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, en conjunto con la 5ª Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevará a cabo este próximo 19 de junio el primer foro regional sobre evaluación de riesgo y medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento, pero si usted desea mayor información o poder registrarse
Aquí puede hacerlo a través del correo electrónico rocio.escalante@cdhslp.org.mx con atención especial a Rocío Hernández Escalante. A petición de distintas organizaciones no gubernamentales fue que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tabasco dio inicio el día de ayer con el análisis de una propuesta de reformas al marco jurídico que protege en Tabasco a las personas de la tercera edad. A esta primera reunión de trabajo asistieron ciudadanas del Grupo de la Tercera Edad y los de Plata y de Unidos por Derecho a un Mundo Mejor. Bueno, vale la pena destacar que se llevó a cabo una mesa de trabajo donde el ombudsman estatal sugirió que se revise la calidad de los servicios que se prestan en las casas de cuidado diario e hizo un llamado a fortalecer la cultura de la denuncia ante cuadros de maltrato a las personas adultas mayores. Vale la pena también destacar que este grupo de trabajo que se reunió ayer acordó reunirse de manera semanal, integrando al mismo tiempo más dirigentes sociales. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán atendió en el municipio de Timbuscatio a un grupo de padres de familia inconformes con el cierre del telebachillerato. Durante esta intervención se logró captar 75 quejas que se acumularon a un expediente por los conceptos de violación al derecho a la educación e ineficiente prestación del servicio público. Los afectados solicitaron la intervención del organismo derecho humanista para que se pueda garantizar el derecho a la educación a los jóvenes de esta comunidad, en donde las familias se mantienen de la agricultura y además no cuentan con los recursos económicos que les permitan proporcionar a sus hijos una educación en comunidades aledañas a este lugar. Vale la pena destacar que en esta reunión que se llevó a cabo con los padres de familia, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos se comprometió a dar el seguimiento y acompañamiento a esta problemática hasta poder encontrar la solución más adecuada a esta sentida demanda de los pobladores de Timbuscatio. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz dio a conocer que ya ha emitido varias recomendaciones a la Secretaría de Educación de Veracruz, conocida como la SEF, esto por abuso de maestros contra los pequeños estudiantes. Además, dejó en claro que en todos los casos donde se hacen señalamientos de abusos sexuales, se actúa de manera inmediata. Por su parte, el titular del organismo destacó que, sin necesidad de que se presente una queja, la comisión atiende todos los casos gracias a la información que brindan los medios de comunicación en ese estado. Sin embargo, ha dejado en claro que la comisión actúa y respeta las garantías de todos los involucrados, por lo que no señala ni descarta los ilícitos que se señalen o que se señalan en los casos de abuso sexual en menores. El subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República ha informado que el país se está preparando para que en octubre de este año se pueda presentar la evaluación en la materia mediante el mecanismo de examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Vale la pena destacar que la primera evaluación en la materia por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas se realizó en nuestro país el año 2009, de donde surgieron 91 recomendaciones en la materia y de las que fueron ya aceptadas 82. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, a través de la Visitaduría Especializada en Asuntos Penitenciarios, realizó la supervisión a los 33 módulos de detención durante los meses de abril y mayo de este año. Esto con la finalidad de poder evaluar las condiciones generales de los centros de detención y de las variables que se calificaron estuvieron divididas en 3 categorías. La primera categoría fue condiciones generales de los módulos, en la cual se pudo verificar el espacio, la adecuada separación de internos y las condiciones generales de higiene. En la segunda categoría se verificó el respeto de los derechos humanos de los detenidos, donde se pudo evaluar los derechos de las personas que se encuentran recluidas a poder recibir alimento,
agua, atención médica, así como el derecho a recibir visitas familiares y la confidencialidad de sus datos personales. Por último, también se verificó la actuación de los servidores públicos que operan los módulos y las facilidades prestadas a personal de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Cabe señalar que las calificaciones de los módulos de detención tuvo un promedio general de 5 puntos. De esta forma hemos terminado con nuestra información nacional. Es momento de hacer una pausa. No se despegue su pantalla, que aún tenemos más información para usted. En este momento vamos directo a la información de derecho humanista a nivel Iberoamérica. UNICEF ha hecho un llamado para terminar con el trabajo infantil doméstico en Paraguay, que afecta a casi 47,000 niñas y niños y adolescentes. Según informó este organismo el pasado miércoles de una especialista en protección de derechos humanos del niño de aquel país. El organismo no gubernamental ha denunciado que el trabajo doméstico que realizan especialmente las niñas y adolescentes en hogares de terceros, conocidas particularmente o popularmente en Paraguay como criaditas, es una práctica culturalmente arraigada y una realidad oculta en ese país. UNICEF ha considerado que es necesario eliminar el empleo de criaditas en Paraguay, situación que según el organismo afecta a niñas y niños y adolescentes, quienes son sometidos a largas y pesadas jornadas laborales lejos de sus familiares y en algunos casos se ven privados de poder acceder a una educación. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Gobierno del Estado Mexicano de Puebla han suscrito un convenio de colaboración con el objetivo de poder reducir los índices de inseguridad alimentaria. Por su parte, la representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en México ha explicado que con este acuerdo se pretende potenciar el impacto de las iniciativas públicas para reducir las brechas y las desigualdades en la materia alimentaria. Mediante ese compromiso se evaluarán los resultados de diversos programas que se gestionan a nivel estatal, incluidos el denominado Iniciando una correcta nutrición y también el de desayunos escolares. Además, también este acuerdo contempla implementar una estrategia para dirigir con mayor precisión la entrega de ayuda alimentaria a familias necesitadas y se creará un instrumento de evaluación para medir la inseguridad alimentaria en el estado de Puebla. La Oficina del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocida como la UNICEF, urgió este miércoles la realización de una nueva encuesta de trabajo infantil en Bolivia para fortalecer las medidas de protección a la niñez y adolescencia. Por su parte, el oficial de protección de la infancia de la UNICEF en Bolivia ha señalado que los datos que se tienen hasta el momento son del año 2008. Entonces subrayó de extrema importancia volver a hacer una encuesta para actualizar los datos. Además, el defensor del pueblo de ese país ha lamentado que el mismo estado, se haya distorsionado el sano hábito ancestral de promover la participación controlada y protegida de adolescentes e incluso de niñas y de niños en algunas labores del hogar o en las actividades de los padres. La relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió a Chile que supere la retórica de los derechos humanos y avance en derechos sociales. Señaló que Chile debe pasar de una retórica de los derechos humanos a la aplicación de políticas sociales necesarias para su pleno goce y respeto bajo un enfoque de respeto de derechos humanos. Así lo apuntó la relatora, según un comunicado que se difundió este jueves por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país.
También la experta hizo estas declaraciones en el marco de un seminario internacional celebrado en Santiago de Chile sobre los indicadores de derechos económicos, sociales y culturales y seguimiento de las políticas sociales para la superación de la pobreza y el logro de la desigualdad. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información a nivel Iberoamérica. Vamos a un breve corte y regresamos con más información. Hemos llegado al punto de conocer la información más importante en materia de derechos humanos a nivel internacional. Le informo que Amnistía Internacional instó este miércoles al gobierno de Polonia a completar de forma inmediata la investigación sobre las supuestas cárceles de la CIA en territorio polaco. Cabe destacar que los grupos de defensa de derechos humanos han acusado al gobierno de ese país de actuar en connivencia con la CIA para poder establecer una prisión secreta en Starkeystuck, donde los sospechosos de pertenecer al grupo terrorista Al-Qaeda fueron torturados entre el año 2002 y 2005. La investigación, que se inició en el año 2008 y que se ha llevado a cabo al amparo del secreto, ha sido ampliada este miércoles hasta el mes de octubre por la Fiscalía General Polaca, por lo cual la Amnistía Internacional ha denunciado que los fiscales se han negado a revelar prácticamente cualquier tipo de información relacionada con la investigación y a hacer públicas sus conclusiones. Un nuevo estudio realizado por especialistas designados por la Alta Comisionada de Derechos de Naciones Humanas ha revelado que al menos 92.901 personas han muerto en Siria desde marzo del año 2011 a finales de abril del año 2013. Este estudio corresponde a la última actualización de la ACNUD. En un conteo anterior, la Oficina de Derechos Humanos documentó 60.000 en noviembre del año pasado, tal forma que se demuestra que el mayor número de asesinatos documentados se ha registrado en las gobernaciones de Damasco Rural, con 17.800 personas, y en bastiones de la oposición como Homs, con 16.400 muertes, en Alepo con 11.900, en Idlib con 10.300, seguido de Dara con 8.600, Hama con 8.100, Damasco con 6.400 y Deir ez-Zor con 5.700 muertes. Decenas de organismos defensores de derechos humanos han solicitado a las autoridades de Siria que juzguen a los responsables de la ejecución de Muhammad al-Qatta, de 15 años de edad, por apostasía y blasfemia. Cabe recordar que este adolescente fue capturado mientras estaba trabajando en una cafetería en la ciudad de Alepo por decir durante una pelea, incluso aunque el profeta Mahoma cayera del cielo, no creería. Bien, tras haber dicho esto, horas después de habérselo llevado los rebeldes, volvieron con el adolescente y subrayaron que la apostasía y la blasfemia son vicios terribles, por lo cual advirtieron que todo el que incurra en ellos sufrirá el mismo destino. Después de haber dicho este discurso, los rebeldes dispararon 2 veces al adolescente ante una multitud entre la que estaban sus padres. Cabe destacar que el resto del cuerpo ya presentaba signos de tortura. El organismo de Intermón Oxfam ha pedido a las empresas españolas en procesos de internacionalización que respeten los derechos de las comunidades donde se logren establecer. El informe denominado La empresa española y los derechos humanos, claves para una internacionalización responsable, que Intermón ha hecho, ofrece recomendaciones a las empresas inversoras, especialmente del sector agroalimentario, al gobierno para que pueda mantener el papel de regulador frente a las violaciones de derechos humanos
y a los ciudadanos para que vigilen las prácticas de todas las empresas. Este organismo no gubernamental ha explicado que las inversiones realizadas de manera sostenible y respetuosa con los derechos humanos pueden ser un catalizador para la innovación, la generación de crecimiento económico incluyente, la sostenibilidad ambiental y la reducción de la pobreza en países de desarrollo. Bien, continuando con otras noticias, le doy a conocer que este pasado miércoles el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, conocido como UNICEF, informó que en el mundo trabajan alrededor de 150 millones de niñas y niños entre 5 y 14 años, lo que representa a 1 de cada 6 menores de edad. En el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, el UNICEF afirmó en un comunicado que a menudo estos menores se desempeñan en labores peligrosas o en condiciones de explotación, lo que afecta a su salud, educación y desarrollo general. El organismo ha indicado que la labor de muchos millones de menores sirve para poder mantener a sus familiares, pero que el trabajo infantil resulta inaceptable cuando es llevado a cabo por niñas y niños demasiado jóvenes que deberían asistir a la escuela en lugar de estar trabajando. Amnistía Internacional animará a los habitantes de Gran Canaria, España, a posicionarse contra la persistencia de la pena de muerte en China. Esto lo hará con un acto público que ha convocado para este sábado en la calle Triana de la capital de la isla, donde ahí se recogerán firmas para denunciar este castigo. Denominado Rompe la muralla de silencio, pon fin a la pena de muerte en China, es el lema bajo el cual se desarrollará en Las Palmas de Gran Canaria esta iniciativa, que se prolongará durante varias horas e incluirá actividades de sensibilización sobre la situación que se vive en China. Según Amnistía Internacional, este país asiático es el país del mundo que más aplica la pena capital, hasta el punto de que lleva a cabo más ejecuciones que el resto del mundo en su conjunto. Y bien, en otra información le doy a conocer que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó este jueves a los estados a adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger a los albinos y asegurar que las personas que los ataquen sean juzgadas. Una resolución adoptada por consenso por los miembros de esa instancia de Naciones Unidas ha alentado a los países a compartir las mejores prácticas en cuanto a la protección y promoción de los derechos de los albinos. Cabe destacar que esta es la primera vez que el Consejo aborda el tema de los ataques contra estas personas que se reportan principalmente en África. Vale la pena destacar que en varios países de este continente existe la creencia de que las partes del cuerpo de los albinos tienen poderes mágicos capaces de atraer riqueza si se consumen en pócimas. También es necesario señalar que en los últimos 12 años se han documentado más de 180 ataques y rituales contra albinos que han incluido tortura y mutilación, además de haberse registrado secuestros y asesinatos en 15 países africanos. UNICEF y sus agencias hermanas de Naciones Unidas han lanzado un llamado para conseguir fondos y poder responder a las necesidades de millones de personas afectadas por el conflicto en Siria, incluyendo las necesidades más urgentes de 4 millones de niñas y niños. Los organismos de derechos humanistas han solicitado 4.400 millones de dólares para todo el año 2013. Cabe destacar que UNICEF ha estimado que para el día de hoy existen 6.8 millones de personas afectadas por este conflicto. 4 millones de niñas y niños sirios también necesitan ayuda de forma inmediata. Además, este organismo de UNICEF ha señalado que al menos 1.6 millones de refugiados sirios están viviendo en otros países vecinos como lo son Irak. Bien, de esta forma terminamos con nuestra información de Derecho Humanista. Yo soy Lía Montañez y le agradezco que, como siempre, nos haya acompañado fielmente. Los esperamos el día lunes con más información. Que tengan ustedes un excelente fin de semana.